Muy buenas tardes a todos, a los que nos acompañan aquí en esta sede de la Real Academia y a los que nos ven a través de Internet. El año pasado, como todos sabemos, todos saben, tuvimos la triste noticia del fallecimiento de doña Margarita Salas, academia de esta casa. Era una persona muy valorada en estas paredes porque unía a un talento científico extraordinario, unas dotes humanas que le hacían ser querida de la gente, ¿no? Y entonces, hace no tanto, tuvimos en esta misma sala una sesión necrológica en la que varias personas hicieron una semblanza de su vida y de su obra científica, pero la Academia ha querido dar una mayor permanencia a la figura de Margarita Salas entre nosotros y ha instituido una lección Margarita Salas que será impartida cada año para coincidiendo con el aniversario del fallecimiento y también del nacimiento de doña Margarita. Se trata de una memoria de la contribución de Margarita Salas, y las reglas que nos hemos dado es que será impartida por un científico de carácter excepcional, un científico de gran valía. Está abierto a todos los campos del saber, no solamente a aquellos más próximos al trabajo de la profesora Salas, de manera que, igual que nuestra academia pues abarca todas las ciencias, la lección está abierta a todos los campos. Hemos tenido la desgracia de que, aunque esto se programó pues hace ya muchos meses, las circunstancias han hecho que no tengamos el ambiente y la situación que a todos nos hubiera gustado, pero con mucho gusto nos adaptamos a las circunstancias y vamos a proceder a esta primera edición de la lección Margarita Salas. Voy a dar la palabra a don Esteban Domingo, vicepresidente de la Academia, en el que además concurre pues haber tenido una relación muy estrecha con la profesora Salas y con su esposo, y además ha sido el organizador en esta ocasión de la conferencia. Así que cuando quieras. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Para esta primera lección de la Academia hemos invitado al profesor Luis Blanco Dávila, a quien quiero empezar a agradecer su aceptación a estar aquí para dar la conferencia. Yo he pensado 3 razones que justifican el que esté aquí el doctor Luis Blanco hoy. Primero, el ser alumno de Margarita Salas. A veces él ha dicho y ha escrito incluso que Margarita en el comienzo de su carrera fue para él como una madre, y de hecho obtuvo la tesis doctoral en el Centro de Biología Molecular en el año 85, después de su licenciatura en la Universidad de Santiago de Compostela en el año 80. Esta es la primera razón, alumno de Margarita Salas y seguidor de su ciencia y formado con ella. El segundo punto es, obviamente, que ha desarrollado una carrera de excelencia. Como veréis por la conferencia, toda su carrera realmente es de un nivel altísimo. Y, tercer lugar, también porque ha seguido el paso de Margarita, en cierto modo, en la implicación a transferencia de tecnología. Y, por ejemplo, esto ya se puso de manifiesto a partir del año 1989, en el que fue el inventor o presentador de una patente de la DNA polimerasa de Fi29, del que es inventor junto con Antonio Bernat y la propia Margarita Salas. Esta patente generó al Consejo más de 6 millones de euros como royalties derivados de su explotación biotecnológica. Y en el año 2008, junto a Cristina Garmendia, fundó la empresa Expol Biotech, que ha ido creciendo desde entonces hasta convertirse en la empresa 4 Basebio, que cotiza en la Bolsa de Frankfurt y cuyo objetivo es la preparación de DNA sintético
a gran escala para su uso en terapia génica y en vacunas de DNA. Y en esta charla, Luis Blanco va a recorrer su trayectoria de investigación sobre DNA polimerasas y sus aplicaciones biotecnológicas. El título de su charla es Descubriendo nuevas DNA polimerasas y sus aplicaciones biotecnológicas. Gracias, Luis, y adelante. Esteban. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos los que seguís desde YouTube y a los que estáis aquí presentes. Me siento realmente muy honrado por este privilegio de estar aquí en la Academia y ser el quien vaya a dar la primera lección conmemorativa Margarita Salas, con quien tuve una extensísima relación personal y profesional. Y por eso la echo tanto de menos. Ella me dio la oportunidad de ser un buen científico y a lo largo de mis ya 38 años de carrera he intentado siempre estar a la altura de lo que ella me enseñó a mí y nos enseñó a todos en su escuela, su exigencia y su dedicación al trabajo. Esta charla va a tratar sobre lo que más nos ha unido, que es la importancia de las DNA polimerasas en biotecnología y cada vez más también en biomedicina. Así pues, desde una visión retrospectiva, iré describiendo algunas de las contribuciones más relevantes que he hecho en este campo hasta el día de hoy, pero con una máxima, que es sacar rendimiento al conocimiento. Para centrar la charla tenemos que remontarnos 67 años hasta esta publicación científica, ni más ni menos que la estructura de la doble hélice por Watson y Crick. Esta doble hélice que contiene la información genética y, en último término, es la responsable de nuestra vida, ¿no? Lo que se demostró en este trabajo es que la información genética estaba codificada por dos cadenas de DNA, una estructura bellísima, muy estable, y que, de alguna manera, mantenía la información genética. Y ya Watson y Crick intuyeron que el mecanismo de replicación sería sencillamente abrir las dos cadenas y permitir que cada una de esas cadenas se volviera una doble hélice por autoensamblamiento de las unidades nucleotídicas, como vemos en la película. De esta manera, respetando la complementariedad de bases, se podría restituir la duplicación y la secuencia original, manteniendo la fidelidad de la copia y evitando, por supuesto, introducir mutaciones que ahora se sabe que son la base de muchas enfermedades como el cáncer y el envejecimiento. Pero bastante tiempo después, Arthur Comber, un enzimólogo, se dio cuenta que eso no podía autoensamblarse, sino que hacía falta un enzima que fuese la responsable inteligentemente de producir la replicación del DNA. Y descubrió la primera DNA polimerasa. Fue la primera, no la única. Por ejemplo, en humanos hay 17 DNA polimerasas y difieren entre ellas en propiedades muy importantes que hacen que unas sirvan para replicar, otras para reparar el DNA, algunas para tolerar daños en el DNA e incluso algunas para mutar el DNA, puesto que tenemos algunos genes que sí que queremos que no sean exactamente estables, sino que necesitamos que muten, como por ejemplo las inmunoglobulinas o, hablando de células, las células germinales. Aquí vemos en esta imagen, intentaré señalarla, el paradigma de la polimerasa de Comber, la POL1, con forma de mano. Tenemos el molde en gris y esta pieza pequeña que vemos en verde es el único requisito que tienen las polimerasas. Estas escritoras del genoma necesitan un primer párrafo ya escrito. Esto es el primer. Necesitan algo ya escrito, ya existente, para poder empezar la elongación. Aquí podemos ver en 3 dimensiones cómo ocurre esta selección por el enzima. Este nucleótido en azul está incorporándose ahora mismo a la cadena verde, lo vamos a volver a ver repetido, y vemos cómo el centro activo del enzima se ajusta para elegir perfectamente por complementariedad la entrada y adición de este nucleótido. De esa manera se discrimina un solo nucleótido de los otros 3 posibles. Solo uno es correcto, los otros 3 son incorrectos. De esta manera, estas máquinas maravillosas consiguen una fidelidad de inserción cuando polimerizan de solo un error en 10.000 sucesos de inserción. Por si esto fuera poco, cuando se comete un error en este punto de polimerización, el enzima puede corregirlo. Tiene la capacidad de borrarlo, como si se tratara de una tecla de edición. Y de esta manera se suman otros 2 logaritmos al número total, que se va a 10 millones. Un error en cada 10 millones de intentos. Espectacular para un enzima. Entonces, ya desde un principio,
se consideraba que estas polimerasas podían tener un interés biotecnológico. Y aquí veis pues, una de las primeras aplicaciones que implicaron polimerasas, la famosa reacción de PCR, la reacción de polimerización en cadena. Esto empezó con la polimerasa de Conver, y aquí tenéis un esquema de cómo ocurre esta pieza de DNA que queremos amplificar. Hemos de abrirla, hemos de separar las cadenas, hemos de aportar ese párrafo inicial que está aquí en rojo para cada cadena, para que por elongación se extienda y se copie la zona que queremos amplificar. Estos ciclos de 3 pasos pueden ocurrir n veces y tendremos una exponencial, una amplificación exponencial de 2 elevado a n, siendo n el número de ciclos. Para que esto ocurra hace falta una temperatura alta que desnaturalice el DNA, una temperatura de hibridación de los primers y una temperatura de elongación. Esto lo hace una máquina. Esta serie de ciclos, estos son robots termocicladores. Esta es una imagen del primero que se desarrolló para la PCR, pero hoy en día, bueno, cuando el producto que salía de esta máquina se analizaba normalmente en geles de agarosa, que es lo que vemos en el fondo de la foto, y se percibía pues, la aparición de una banda de DNA de la nada. Habíamos amplificado un trozo de DNA. Hoy en día los PCRs más sofisticados ya son cuantitativos y permiten establecer una relación entre el producto amplificado y qué cantidad original teníamos de partida, lo cual es muy importante para titular cantidades de ácidos nucleicos. Pero aquí tenéis un poco el esquema de cómo tardó tanto esta carrera por el PCR. Primero hizo falta que Arthur Conver encontrara una polimerasa. Después que alguien supiera sintetizar esos oligonucleótidos que iban a funcionar como primers. En tercer lugar, no valía cualquier polimerasa. Hizo falta una que fuera termostable para que resistiera los ciclos de desnaturalización térmica. Y Thomas Brock la encontró en una fuente termal del parque de Yellowstone. Fue la famosa TAC polimerasa que permitió desarrollar realmente el PCR. El PCR no fue una idea de una sola persona. El primero que propuso esta idea fue Kjell Klepp, un finlandés que fundamentó teóricamente la PCR. Pero todo esto no habría funcionado si no llega a ser porque Kari Mullis se lo tomó en serio, montó la técnica de PCR, obtuvo la patente y acordó con la empresa Cetus, que era la suya, y Perkin Elmer, fabricar el primer termociclador. Entonces vemos aquí en esta timeline, bueno, perdonad que me he saltado esto, estas serían las aplicaciones que todo el mundo conoce de la PCR, son amplísimas, es una revolución en el uso de polimerasas, pero en general sirve para detectar ácidos nucleicos, para detectar la presencia de pequeños fragmentos de ácidos nucleicos. Y todo el mundo conoce por la actualidad, por desgracia, del virus SARS-CoV-2, que es la técnica de elección para detectar la presencia del virus. Si bien antes de amplificar DNA hay que convertir el RNA del virus en DNA gracias a otra polimerasa, que es la reverso transcriptasa. Entonces, bueno, aquí veis el timeline de lo que son estos primeros descubrimientos del 56 hasta el 83, que es donde se desarrolla el PCR y de hecho 10 años más tarde Kari Mullis recibiría el premio Nobel por esto. Son un montón de años, pero fijaros que cerca estaba a punto de ocurrir otro evento muy importante para las aplicaciones biotecnológicas de las polimerasas, el descubrimiento de la polimerasa de Fi29. Esta polimerasa está en un pequeño fago que lo veis aquí en esta foto, que le tenía mucho cariño Margarita, se llamaba el retrato de familia, donde Fi29 es ese pequeñito fago que está entre medias de su papá y mamá, que son otros 2 fagos de mayor tamaño de la serie T, los fagos T4. Dentro de ese pequeño virus había muchos tesoros, había solo 22 genes, pero uno de ellos resultó ser una polimerasa muy especial. Y yo tuve la suerte de entrar en el grupo de Margarita y me tocó descubrir la polimerasa de Fi29 junto con el sistema de replicación del DNA de Fi29. Y bueno, por hacer la historia corta, os enseño aquí las 2 publicaciones más importantes de esa tesis con Margarita Salas, son 2 trabajos con ella, uno presentado por Severo Ochoa, y aquí sí que vimos que la polimerasa de Fi29 era capaz de replicar todo el DNA del virus, utilizando como primer, ese pequeño párrafo inicial, una proteína. Con lo cual, esto no lo patentamos. ¿Por qué? Porque era demasiado exótico. No se preveía que fuera a ser útil para nada, porque estamos necesitando una proteína terminal como primer. Esta fue la tesis que leí en el 85, como ha comentado Esteban, y realmente, pues bueno, este es un poco el esquema resumen de una molécula de banda doble, conseguíamos 2, y esto gracias a que la polimerasa de Fi29, utilizando una proteína terminal, partía de cada extremo
y desde cada extremo cruzaba la molécula y llegaba hasta el otro lado. Aquí es donde entrevimos el verdadero misterio y la característica peculiar de la polimerasa de Fi29. Sería capaz de atravesar la doble hélice por sí misma y hacerlo a temperatura ambiente, sin necesidad de un ciclo térmico que nos abriese el DNA. Ella sola podría hacerlo. Entonces realmente, bueno, yo seguí el consejo de Margarita, me dijo que esto era demasiado importante y que debería seguir estudiándolo, y me quedé con Margarita Salas por muchos años dedicado al trabajo con la polimerasa de Fi29. Aquí en este trabajo, junto con Cristina Garmendia, que es uno de los autores, Antonio Bernaz, José María Lázaro y Gil Martín, demostramos la capacidad de amplificar en masa, como veis aquí, el DNA de Fi29 con estas proteínas nada más, la polimerasa y la proteína terminal, pero yo quise demostrar que realmente la capacidad de desplazamiento de cadena era algo intrínseco solo a la polimerasa. Y entonces diseñé este experimento, que es un círculo de DNA con un pequeño primer, y puse a competir a la polimerasa de Conver, la POL1, que está aquí a la izquierda, con la polimerasa de Fi29. La polimerasa de Conver hizo lo que pudo, al fin y al cabo es una polimerasa de reparación, y como mucho llegaba a completar el círculo y pararse, mientras que la polimerasa de Fi29 nunca se detenía y daba vueltas y vueltas y vueltas a esa molécula circular, generando a temperatura ambiente multímeros que demostraban su capacidad de desplazamiento de banda. Esto sí que era una propiedad nunca vista en una polimerasa y fue realmente lo que patentamos. Esto lo patentamos en el 89 y parte de la patente incluyó también este otro trabajo, que es uno de los más importantes del grupo, y el primer autor es Antonio Bernaz, mi primer doctorando y mi gran amigo Antonio Bernaz, con el que descubrimos que todas las polimerasas replicativas tenían un dominio N-terminal, en la zona N-terminal, veis marcadas aquí por estas cajitas turquesa claritas, que es el sitio activo de la exonucleasa. Y esto fue muy importante, no solo demostrar que evolutivamente estaba conservado, sino que nos permitía construir polimerasas que no tuviesen esa actividad. Y eso fue esencial para algunas aplicaciones de polimerasas, como por ejemplo la polimerasa del fago T7, que era la que se utilizaba para secuenciar por la técnica de los dideoxinucleótidos. Esa técnica de secuenciación depende de que la polimerasa se pare cuando incorpora un dideoxinucleótido, un terminador de cadena, y nos permita leer la secuencia. Eliminar la exonucleasa era una manera de garantizar que esos dideoxis no eran eliminados y por tanto supuso una mejora muy cuantiosa de la eficiencia de esta secuenasa, cosa que nos agradecieron mucho porque esta información se la proporcionamos mucho antes de publicar el artículo y quedaron eternamente agradecidos en USB, la empresa que licenciaba esta polimerasa, y luego nos devolvieron el favor porque nos licenciaron ellos la polimerasa de Fi29. Esta es la patente de la polimerasa de Fi29, donde estamos como autores Luis Blanco, Antonio Bernaz y Margarita Salas, y aquí hay una imagen de la identificación de los sitios exonucleasa. En la ciencia hay momentos inolvidables, ¿no? Yo afortunadamente he tenido muchos, pero uno de los que más recuerdo, con más cariño recuerdo, lo intento indicar aquí con esta foto. Muy jóvenes, yo y Antonio Bernaz, nos íbamos a un congreso de investigación de esos a los que Margarita nos enviaba con mucha asiduidad, porque era parte muy importante de nuestra formación, ¿no? Esta vez no fuimos con ella, pero teníamos la misión de entregar los clones de expresión de la polimerasa de Fi29 en la ATCC en Nueva York para poder presentar los resultados en el Congreso. Si no entregábamos los clones, no podíamos hablar de esto. Y bueno, aquí está la foto que guardamos con mucho cariño. Bien, teníamos una patente, una polimerasa especial, ¿no? Pero ¿qué aplicaciones podíamos desarrollar con ella? Le tengo mucho cariño a este primer proyecto que me dio la Comunidad de Madrid, el primer proyecto que yo tenía de investigación. Y veis el título, Aplicación en biotecnología de la polimerasa de Fi29. No fue mucho dinero, pero me permitió hacer este trabajo, al que le tengo mucho orgullo porque Margarita lo mencionaba muchísimas veces, ¿no? Y un trabajo del que nos sentíamos muy orgullosos. Conseguimos con 4 proteínas virales amplificar el genoma del virus y demostrar que era un virus infectivo, es decir, que el virus sintético que habíamos hecho in vitro tenía la misma infectividad que el propio virus. Eso lo que demostraba es que la amplificación había sido perfecta y la fidelidad también. Y como veis, también otra parte de los recuerdos es que fue comunicado precisamente por Arthur Comber,
y se lo dedicamos a Severo Ochoa, que acababa de fallecer unos meses antes. Pero realmente esto fue, digamos, una satisfacción intelectual. Como os dije, ese mecanismo de proteína terminal no le veíamos claramente cómo aplicarlo. Y realmente el desarrollo del sistema de Fi29 vino de la mano de esta metodología, conocida como amplificación por desplazamiento múltiple, o MDA. Y os marco aquí que hubo que esperar desde 1989 hasta 2001, todos esos años en los que la patente estaba allí y había que pagar los gastos de la patente, pero no fue explotada hasta que en General Electric desarrollaron este procedimiento. Como veis aquí, es muy parecido a lo que nosotros publicamos, pero en lugar de un solo primer, lo que hay es muchos. Primers, además, de secuencia al azar. No hace falta conocer la secuencia. Simplemente una mezcla de primers al azar permite que en cualquier parte de un genoma desconocido estos hexámeros de DNA se coloquen. La polimerasa de Fi29 comenzará a temperatura ambiente su elongación progresiva, fiel, con muchísima fidelidad, y no habrá problema de cuando se encuentre otro segmento que hubiese hibridado por delante, la polimerasa de Fi29 lo desplazaría, no necesitando ninguna temperatura especial para hacerlo, pero sobre todo provocando la liberación de cadena sencilla del DNA. Y sobre esa cadena sencilla, nuevos primers volverían a anidar y de nuevo la polimerasa de Fi29 comenzaría el proceso de elongación y desplazamiento. Al final tendríamos una amplificación exponencial, una especie de vórtice de ramas de desplazamiento a temperatura ambiente y exponencial. Esta es la base del método de Multiple Displacement Amplification, que fue el éxito comercial de esta polimerasa. Aquí veis que se aplicó comercialmente en varios kits, tanto para círculos como para genoma completo. Es decir, esta pequeña polimerasa de un fago, cuyo DNA solo tiene 20.000 pares de bases, era capaz ella sola de amplificar todo el genoma humano. Todo el genoma humano, todos nuestros cromosomas, de una forma equilibrada, además, gracias a esta metodología. Esto dio bastante dinero al CSIC y nos dio bastante reputación, pero sobre todo pues es una satisfacción de que la investigación básica haya generado pues, un procedimiento que se estaba utilizando ya en todo el mundo. Bueno, yo a partir de aquí y después de descubrir una polimerasa en colaboración con Eladio Viñuela, el marido de Margarita, decidí establecer mi propio laboratorio y aquí veis una serie de polimerasas, no tengo tiempo para entrar en detalles, que pertenecían a la misma familia de polimerasas que la polimerasa de VPPA. Dos de ellas eran humanas, la lambda y la mu, y bueno, trabajamos 10 años con ellas. Entonces, antes de que se cumpliera el final de la patente, del periodo de explotación de la patente, decidí iniciar la aventura empresarial. Y entonces, bueno, os enseño aquí el original de lo que fue la carátula de presentación del plan de negocio que hicimos. Esto me ayudó mi gran amigo Antonio Bernaz y juntos se lo presentamos a Genetrix. Y allí Cristina, como no, de la escuela de Margarita Salas, no olvidemos que Cristina hizo la tesis con la polimerasa de Fi29, igual que otras personas como María Blasco, como Antonio Bernaz, como Miguel de Vega, como José Antonio Esteban, Juan Méndez, Alicia Bravo, que está hoy aquí. Y bueno, lo tuvo muy claro Cristina que había que apoyar esta idea y entonces desarrollamos pues esta empresa, Expol Biotech. Y bueno, a día de hoy, cuando lo leo, me parece un poco presuntuoso, como poníamos en la web, expertos en polimerasas, pero bueno, quizás entonces éramos muy jóvenes y teníamos mucha fuerza, ¿no? La fundamos y estas son capturas de pantalla de la web que teníamos. En principio estuvimos en el Parque Científico en Tres Cantos. Posteriormente nos movimos al CBM, enfrente al CBM, la ubicación reciente del Parque Científico de Madrid, donde tenemos un laboratorio, este que se muestra aquí. Y bueno, ¿a qué nos dedicábamos? Pues a desarrollar aplicaciones de polimerasas, aplicaciones como detección de mutaciones puntuales, kits de reparación de DNA. Estas polimerasas de la familia X reparan el DNA, sobre todo roturas del DNA. Y bueno, por supuesto, Margarita Salas pronto se incorporó a esta empresa. Éramos los dos parte del comité científico y estábamos encantados de esta aventura empresarial. Yo disfruté muchísimo esta época con Margarita. Este es el organigrama inicial que tuvimos, apoyados por el grupo Genetrix.
Era un organigrama muy sencillo, pero que nos dio la satisfacción de que los 3 primeros project leaders que tuvimos fueron personas que les dirigimos nuestras tesis doctorales. Ángel Pitcher en la Pollanda, Raquel Juárez en la Polmú y Elisa Longas, que la dirigió Miguel de Vega y Margarita Salas en la polimerasa de Fi29, junto a 3 técnicos. Aquí tenéis una foto del primer producto comercial que lanzamos, cómo no, la polimerasa de Fi29, pero ya en 2009, cuando la patente había prescrito y era libre el vender polimerasa de Fi29. Y nadie mejor para prepararla que nosotros. Le llamamos Magnifi porque la nuestra era magnífica. Estaba mejor purificada y funcionaba bastante mejor. Aquí tenéis una foto de la presentación en prensa. Aquí está Margarita, aquí estoy yo y el CEO de la empresa. Pero con esto no bastaba. Nuestra idea no era solo vender polimerasa de Fi29. Necesitábamos ir más adelante, necesitamos un crecimiento. Y aquí hubo una persona del grupo de Margarita que se planteó una tarea muy difícil, mejorar la polimerasa de Fi29. Y lo consiguió. Consiguió introducir en la polimerasa de Fi29 este dominio en color azul clarito que le daba una mayor afinidad por DNA. Miguel de Vega fue el artífice de esta quimera, que es como le llamamos esta polimerasa, en que habíamos injertado un trozo de otra proteína. Y esto fue la clave del avance de la empresa. Esta nueva versión de la polimerasa la llamamos Qualify, con la fonética en inglés, de que estaba muy bien cualificada, porque aquí podéis ver cómo supera tremendamente la capacidad de amplificación de la versión silvestre, puesto que o bien ponemos un picogramo de DNA de partida para amplificar, o si ponemos cantidades menores no conseguimos amplificación, mientras que la versión de Qualify era capaz de amplificar el DNA desde una cantidad tan baja de partida de un femtogramo, que equivale a 10 a la menos 15 gramos, es decir, la cantidad muy próxima de DNA a la que tenemos en una sola célula. Y por eso esta versión fue muy importante para conseguir amplificar DNA desde una única célula, y esto promovió el avance de nuestra empresa y la fusión con Cygnus, una empresa que hasta entonces no se dedicaba a estos menesteres con polimerasas, pero que hicimos un merge y realmente pues conseguimos licenciar esta patente, por cierto, una patente del CSIC, del grupo de Margarita, en el que yo también participé. Y aquí, de nuevo, la generosidad de Margarita hizo que pudiéramos seguir adelante, puesto que Margarita convenció al CSIC de que esta licencia de esta nueva patente le fuera otorgada a nuestra empresa, a Cygnus. Y luego, posteriormente, sublicenciamos esa patente a Qiagen, que era la empresa que estaba intentando amplificar DNA desde célula única. Entonces, aquí veis un poco el esquema de todo esto, desde la spin-off a Qualify, que es licenciada a Qiagen, y cómo esto permitió la fusión comercial con Cygnus, que ya cotizaba en bolsa. Ya teníamos nuestros primeros kits comerciales de este sistema de amplificación con la nueva versión de la polimerasa de Fi29 y teníamos protección intelectual. Paso a comentaros otra etapa de crecimiento más reciente que de nuevo depende de nuestra expertise. Somos expertos en descubrir polimerasas y esta etapa dependió de un nuevo descubrimiento, de una nueva polimerasa. Esto ha permitido la expansión internacional de la empresa. La polimerasa que descubrimos se llama Primpol y realmente es una enzima muy especial, puesto que realmente es una primasa y una polimerasa a la vez. Esta es una foto que guardo con mucho cariño porque fue un congreso internacional que organizamos Margarita Salas y yo junto a Miguel García y Robert Fuchs, que se encargaron de la parte internacional. Fue un congreso en el que reunimos a todos los expertos mundiales en DNA polimerasas, tanto de la parte académica como muchas empresas también que comercializaban y estaban muy interesadas en aplicaciones biotecnológicas de polimerasas. Fue en Canto Blanco, gracias a la subvención de la Fundación Juan March, que tradicionalmente era bien conocida por las famosas conferencias internacionales sobre biología, que desaparecieron, pero como en Canto del Cisne, durante unos años siguieron financiando unos workshops que fueron
en Canto Blanco y se llamaron Canto Blanco Workshops sobre biología. Este fue el último de ellos. Aquí nos reunimos, fue el bautizo de Primpol y aquí podemos ver, bueno, pues a Juan Méndez, que es con quien mi grupo de investigación, con María Martínez y Sara sobre todo, participaron en el descubrimiento de la Primpol y Juan Méndez colaboró con nosotros para demostrar el papel in vivo. También estaban, como no, y muy atentos, la gente de Signis, de nuestra empresa, puesto que a la vez que presentábamos el bautizo de la Primpol humana, ya teníamos en marcha la versión de esta Primpol para ser utilizada biotecnológicamente. Esto parecía increíble, el poder, a la vez que uno descubre una polimerasa en el mundo académico, ya tener bien atado los aspectos más biotecnológicos de la misma. Bueno, aquí veis, perdonad, me he saltado, quería haber señalado en la foto que además de personal de Signis había multitud de científicos importantes como Tom Kunkel, Sam Wilson, cristalógrafos como Wei Yang, en fin, no faltaba nadie y como no, aquí tenemos a Margarita cerca de mí, como siempre hemos estado, muy orgullosa de organizar este congreso. ¿Qué hace la Primpol? Pues bueno, fue realmente un breakthrough en el campo de la replicación. Como he comentado, cualquier polimerasa requiere un pequeño preámbulo, un primer que le permita comenzar a elongar. Y esto es la única necesidad que hay en la cadena líder, que siempre va a ir creciendo, no va a hacer falta un primer, puesto que la cadena crece en la misma dirección en la que la horquilla se abre. La cadena desplazada sí que, por la polaridad antiparalela, requiere hacer fragmentos consecutivamente. Abrimos un poco más, hacemos un nuevo fragmento, abrimos más, otro fragmento. Por eso se pensaba que con una sola primasa, que es como se llama la enzima que hace estas piezas de primers para las polimerasas de la leading y la lagging strand, bastaría. Pero lo que ocurría era que cuando la cadena líder se interrumpía por una lesión o por un tratamiento terapéutico, por ejemplo, contra el cáncer, la posibilidad de avanzar esta horquilla realmente se pensaba que dependía de la habilidad de corregir este daño. Y hasta que este daño no estuviera corregido, no podría continuar. Pero esto no es así. La polimerasa que nosotros descubrimos es una primasa que se requiere en células humanas para resolver este problema, para generar un nuevo primer, una nueva pequeña frase tras la lesión que permita que la horquilla continúe. Desde el punto de vista académico esto es muy relevante y es la investigación que estamos haciendo en nuestros laboratorios en los últimos 10 años junto con Juan Méndez, pero la parte aplicada la vimos enseguida. ¿Por qué? Porque esta nueva primasa hacía unos primers diferentes de estos. Son azules y no amarillos porque son de DNA. Era la primera vez que se describía una primasa capaz de hacer primers de DNA. Y lo que se nos ocurrió es sacarle partido a esta enzima como enzima generadora de primers para amplificación. Y aquí os pongo uno de los trabajos de los que estoy más orgulloso, puesto que es un trabajo publicado en Nature Communications y que fue desarrollado en paralelo por nuestra empresa y nuestro laboratorio. Fue un alarde de colaboración entre empresa y academia y aquí pongo la foto de la persona más importante de este desarrollo, que fue Ángel Picher, que fue uno de los primeros fundadores de XPOL y que hoy en día es el director científico de la empresa. Gracias a Ángel encontramos una versión de la Primpol humana, que es esta, mucho más pequeñita, en la bacteria termostable Thermus thermophilus. Y es la que nos sirvió para desarrollar este nuevo método de amplificación de genomas, que le llamamos True Prime o verdadero priming. La idea era aprovechar, primero, que era una primasa capaz de hacer primers de DNA, que los podía hacer en cualquier lugar, no tenía una especificidad de sitio para hacer esos primers y, sobre todo, que se podía activar con magnesio, que es el metal que le gusta a la polimerasa de Fi29 para su máxima fidelidad de síntesis. ¿Cuál fue la idea? La idea fue evitar tener que añadir estos primers random hexaméricos en los que se basa el sistema de amplificación de la polimerasa de Fi29. ¿Y por qué? Porque cuando el input de DNA que ponemos para amplificar es demasiado bajo, recordad
que había un límite de la cantidad que funcionaba y la que no, no solo no funciona, sino que se produce una amplificación espúrea de un DNA que se produce por conexión de estos fragmentos unos con otros. Es decir, los propios primers resultan amplificados. Y nosotros queríamos evitar esto, con lo cual sustituimos estos primers por Primpol, por una primasa de DNA capaz de generar ella los primers en el lugar que fueran necesarios, sin tener que añadirlos de partida en semejante cantidad y concentración. Una vez que estos primers estuvieran hechos, la polimerasa de Fi29 los elongaría. Aquí os muestro una pequeña película. Tenemos ahora dos sectores, no solo uno. Tenemos la polimerasa de Fi29, la mejor polimerasa para amplificación isotérmica. Tenemos la Primpol de Thermus thermophilus. Solamente tenemos que abrir las dos cadenas del DNA para que la Primpol comience a generar sus primers en múltiples sitios de esa cadena. Y una vez que alcancen el tamaño suficiente que le guste a la polimerasa de Fi29, será sustituida la Primpol por la polimerasa de Fi29, que cuando encuentre un obstáculo en el camino lo desplazará y de nuevo generará ramas que de nuevo serán primadas por Primpol y elongadas por nuevas moléculas de la polimerasa de Fi29. Este método, de nuevo isotérmico y exponencial, es el que le llamamos True Prime y, como resumo aquí, es muy reproducible, no produce artefactos debido al uso de los primers, es muy sensible, permite, precisamente por no tener ese problema, empezar con cantidades mínimas de DNA, es solo cuestión de esperar a que se amplifique, y sobre todo es muy equilibrado en el sentido que nos permite amplificar el genoma humano con una cobertura muy equilibrada. Y eso es muy importante, no que unas zonas del genoma se amplifiquen más que otras. Es muy importante poder conseguir la amplificación de un genoma que respete las proporciones iniciales. Y esto se consigue con este método. Pero es más, este método es capaz de amplificar pequeños trozos de DNA circulante que tenemos en nuestros fluidos corporales. Y suele ser DNA normal de células que mueren por apoptosis normales, pero también allí está DNA tumoral que muere por necrosis. Las células que mueren por necrosis, no sabemos dónde podemos tener un tumor incipiente, pero el DNA que procede de esas células tumorales puede ser detectado por amplificación. Y es el futuro de la detección tumoral, no hacer una biopsia sólida, sino recurrir a lo que se conoce como biopsia líquida, buscando evidencias de ese tumor por amplificación de esos pequeños trozos de DNA tumoral. Y esto ya está puesto a punto y ya es comercial, y este es el kit que preparó nuestra empresa de biopsia líquida, que es mucho más eficiente y detecta más mutaciones tumorales que las que se pueden obtener de una biopsia sólida. No cabe duda que una biopsia sólida tiene el problema de que cuando uno toma una muestra, la toma de una parte del tumor, mientras que la biopsia líquida integra distintos estadios del tumor y entonces es más informativa. Bueno, aquí vemos esta fase final donde aquí estamos otra vez Margarita, un nuevo CEO. Los que no cambiábamos éramos Margarita y yo, ¿no? Los CEOs de las empresas se iban sucediendo, pero ahí estábamos Margarita y yo al pie del cañón, haciendo crecer esto. Y aquí lanzamos estos kits de amplificación True Prime. Y bueno, la fase final hasta el 2008 fue una fase de crecimiento enorme donde compramos una serie de compañías, no solo de genómica, sino de proteómica, incluso de equipamiento de laboratorio. Y pasamos de una empresa que comenzó en el 2008 con 4 empleados y una sede en Madrid, pues a una multinacional con más de 100 empleados y 6 sedes en distintos países, ¿no? Las principales que están listadas aquí. Esto fue la situación, pero seguimos evolucionando, no nos quedamos ahí. Quizás se había alcanzado la empresa un tamaño demasiado grande para lo que podíamos manejar y decidimos realmente reenfocar la empresa. Hicimos la venta de toda la parte de proteómica e inmunoreactivos a Abcam de Cambridge por una cantidad muy importante de dinero, 120 millones de euros, y nos ha permitido reenfocar la empresa ahora a lo que es, digamos, el futuro, ¿no? Lo que va a ser el futuro de la empresa. El futuro creemos que es el DNA sintético. Disponemos de un método de amplificación que es capaz de amplificar todo el genoma humano de forma equilibrada. Y cuando uno necesita ese genoma humano,
tiene que recurrir a bioreactores, por ejemplo, para preparar ese DNA. Pero ese DNA, si se prepara, por ejemplo, en E. coli, requiere de una purificación muy exhaustiva, ya que como va a ser utilizado en personas, tiene que estar completamente libre de endotoxinas y requiere un proceso muy delicado de purificación. Nosotros optamos por la idea de producir este DNA in vitro por amplificación, mucho más sencillo. Esto es muy importante, pues este tipo de DNAs en el futuro será muy importante para realmente que sea una realidad los protocolos de terapia génica o de generación de vacunas de DNA, ¿no? Por poner un ejemplo, la que está desarrollando Vicente Larraga desde el CIB, ¿no? Que es una vacuna de DNA que requiere la preparación de plásmido de DNA. La nueva empresa se llama ahora 4Base Bio o 4-base bio en relación a las 4 bases del DNA, ¿no? Y nuestra idea es manufacturar DNA sintético para terapia génica y para vacunas. Bueno, con esta diapositiva que estoy ya terminando, simplemente es la lista de las polimerasas que he trabajado a lo largo de mi carrera, mucho tiempo, afortunadamente, con Margarita Salas, mucho tiempo con la polimerasa Fi29. He caracterizado otras polimerasas, las que muestro en rojo son de las que os he hablado, y bueno, realmente 3 de ellas son humanas, la polimerasa lambda, la mu y la primpol humana. Y os presento aquí esta viñeta de un review reciente donde los autores intentaron describir los descubrimientos de las DNA polimerasas como una escalada del monte Cervino. Y bueno, realmente, para ponernos un poco patrióticos, aquí os muestro la posición en la escalada de las polimerasas lambda y mu y de la primpol, que son las 3 polimerasas que tengo el orgullo de que se hayan descubierto en mi laboratorio. Pero siempre que me recuerdan esto, yo siempre digo que no se olviden de otra, que es la polimerasa de Fi29, que surgió mucho antes en esta escalada y de la que más orgulloso me siento, porque es la polimerasa que descubrimos Margarita Salas y yo, y que mucha otra gente ha trabajado durante muchos años con esta enzima, y como he intentado describir en esta charla, desde 1984 hasta la fecha sigue dando guerra. Es decir, el uso de esta polimerasa no ha caducado, sino que sigue vigente y seguramente seguirán desarrollándose aplicaciones gracias pues, a la maravillosa enzima que es y también pues, a empresas como, por ejemplo, 4-base bio que mantienen esa vigencia. Estas aplicaciones son biotecnológicas, ya entran dentro de la biomedicina, como se ha hablado, pero también recientemente hemos querido hacer algo más en relación con la pandemia. Y aquí os quiero enseñar en esta diapositiva un proyecto que tenemos en marcha en el que hemos integrado a Alicia Bravo, del grupo de Margarita Salas, que todavía sigue vigente en el Centro de Biología Molecular y trabajando, y es la última tesis doctoral que ha dirigido Margarita. Está María Martínez, la mano derecha de mi laboratorio desde hace 10 años, y también está Miguel de Vega, que ya es investigador del CSIC y ya tiene su grupo de investigación, y como os he comentado, es quien se empeñó en mejorar a la polimerasa de Fi29 y construir Quali-Fi. Antonio Bernat es quien nos da apoyo administrativo, por supuesto es un profesor de investigación, pero con Cristina fundaron Genetrix y nos ayuda mucho en la parte de contactos con empresas. Y este proyecto también tiene otra parte, que es Felipe Cortés y su grupo de investigación desde el CENIO, y entre ambos grupos hemos estamos desarrollando un método de diagnóstico detectando el RNA del SARS-CoV-2. ¿Y cómo hacerlo? Nuestra polimerasa lo que sabe es dar vueltas a los círculos, ya os lo he comentado. Entonces lo que se nos ha ocurrido es directamente usar unas sondas lineales que solo en presencia del virus, cuando la muestra tenga RNA viral, serán circularizadas por complementariedad y ligación, y a partir de aquí la polimerasa de Fi29 nos demostrará que este círculo que no vemos se nos amplifique en una cantidad que podamos detectarlo. La ventaja de este método, que es por lo que se nos ha financiado tanto por el Instituto de Salud Carlos III como por la Caixa, es que es un método que no requiere equipamiento.
Si imagináis el PCR es como una imprenta de Gutenberg. Necesitamos para hacer cada copia cerrar la placa, hacer la impresión de una copia, abrir la imprenta, sacar el papel, poner otro papel. Esos son los ciclos de un PCR. El sistema de FI29 es algo más evolucionado. Sería equivalente a una imprenta rotativa, donde no tenemos que tocar nada y en ese tambor se están haciendo copias y copias de esa secuencia que además está consecutivamente unida y es más eficiente para su detección. Otra ventaja es que esto no requiere temperatura alta, se puede hacer a temperatura ambiente, se puede hacer en una farmacia y esperamos que podamos tener esto desarrollado. Tenemos un proyecto para los próximos 2 años, quizás antes tendremos algo ya, pero esperamos que sirva en el futuro como un método de detección del virus también en superficies, en el aire, y para ello estamos colaborando con otros investigadores que están también aportando en esta parte. Para terminar, simplemente con esta diapositiva quería enfatizar que muchas veces los científicos nos enfrentamos al dilema de si hacer investigación básica o investigación aplicada. Y yo, en mi opinión, creo que esto no es un dilema, porque se pueden hacer ambas cosas. Creo que lo que es importante es que intentemos sacar rendimiento del conocimiento y devolver esa inversión a la sociedad. Y pienso que esto es algo realmente que es más costoso, hay que dedicarle más esfuerzo, pero sin duda también da mayores satisfacciones, ¿no? Y una gran satisfacción, desde luego, para mí es trabajar en un centro, haber empezado mi tesis y seguir trabajando en un centro de excelencia como el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, ¿no? Un centro que está inmerso en un parque científico, el Parque Científico de Madrid, y poder ver desde la ventana de mi despacho cómo crece la empresa que creamos hace muchos años. Y me hace recordar también los paseos que nos dábamos Margarita y yo, puesto que esta proximidad física ayuda mucho. Solo teníamos que cruzar la calle, no teníamos que coger el coche para estar en unos minutos reunidos con la gente de la empresa y viendo cómo avanzaba la ciencia a la izquierda y la aplicación a la derecha. En una semana nada más se estará inaugurando un busto de Margarita Salas en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. ¿Qué mejor forma de recordarla todos los días cuando entremos en el centro, ¿no? Puesto que nos dará como el ánimo para continuar ampliando su legado y también para seguir cultivando esta maravillosa profesión que es ser científico. Muchas gracias.